¿Podría Andrés haberse imaginado alguna vez que sería un habitante de la calle? Un don nadie a quien nadie quiere. El hombre estaba sentado en un banco fuera del sótano donde vivía desde hacía más de una semana, y pensando en cómo le había pasado eso. Hace poco tiempo lo tenía todo. Una bella mujer y una hermosa casa, un negocio que le daba buenos ingresos. Todo se había acabado tan rápido, pues igual que había empezado. El hombre miró al cielo y se puso a recordar cómo había empezado su buena vida y cómo había acabado. Cuando Andrés tenía tan solo 23 años, consiguió un empleo. Trabajaba como asesor de ventas común y corriente, y todo el tiempo guardaba ahorros de su sueldo. Soñaba con que algún día la gente trabajara para él en vez de trabajar para ellos. Tardó unos 10 años en ahorrar buen dinero para abrir su primera tienda. El hombre no tenía ni idea de que le iría tan bien con el negocio. Con el tiempo pasó de tener una tienda a tener 4. Luego otra y otra. La vida lo llevó a girar en un torbellino de acontecimientos. En ese momento, cuando Andrés estaba abriendo su quinta tienda, conoció a Aleida, una joven hermosa. Ella era 10 años menor que él, pero en aquel momento no le importó un comino este hecho. Le gustaba y decidió que sería su esposa. Por extraño que parezca, la chica le dijo que sí. Rápidamente todo se puso en marcha y pronto se casaron. Andrés estaba dispuesto a hacer todo lo posible e imposible por ella. Iban a la playa 2 o 3 veces al año. Y luego ella le dijo que quería tener algún ingreso propio. Tras pensarlo un poco, el hombre decidió hacerla socia de su negocio. Ella era su musa, para lo que trabajaba duro. Al cabo de un tiempo, su mujer le propuso abrir no una tienda, sino todo un centro comercial. Los costes iban a ser muy elevados. Tuvo que pedir un préstamo hipotecando su enorme casa. El hombre estaba seguro de que todo saldría bien, y que con el tiempo podrían pagarlo. Pero el centro comercial, en cuanto abrió, empezó a tener problemas. Una tras otra, Andrés tuvo que ir cerrando tiendas, ya que no eran rentables y funcionaban con pérdidas. En aquel momento, Andrés no tenía ni idea de lo que estaba pasando. También hubo problemas legales, y traspasó algunas de las tiendas a nombre de su mujer. Y entonces ella se aprovechó de ello. El tiempo pasó volando, así que cuando la última tienda estaba a punto de cerrar, se acercó a su mujer para hablar de la venta de su negocio. Pues en aquel momento ella ya tenía su propia cadena de tienda de víveres. Cuánta sorpresa se llevó Andrés cuando Aleida le dijo que quería el divorcio, y que su negocio sería solo suyo, y él ahora solo viviría en la calle. Andrés necesitaba ese dinero para pagar sus deudas. El hombre, furioso, quiso empezar de cero, porque había perdido todo lo que tenía. Y todo porque su mujer no era tan santa como él había pensado al principio. Resultó ser una mujer materialista, interesada. Le tendió trampas a sus espaldas, e hizo todo lo posible para que su negocio quebrara. Por supuesto, él no pudo pagar el préstamo por el centro comercial, y pronto los agentes judiciales se apoderaron de la casa y todos sus bienes. Así es como este hombre acabó en la calle. Hace apenas un mes bebía champaña y comía mariscos. Y ahora tenía que alimentarse de un vertedero. Era muy difícil comprender que esta vida era su único futuro por mucho tiempo. Andrés bajó la mirada. No sabía cómo debía vivir ni qué debía hacer para ganarse la vida. Tenía muchas ganas de volver a la vida a la que estaba acostumbrado. Sin embargo, no tenía dónde vivir y no podía ganar dinero, pues no querían contratar a alguien sin permiso de residencia en esta ciudad. Trabajaba de vez en cuando de barredor y vivía en el sótano de un edificio. No era como los demás indigentes que vivían en este barrio.
No se dejaba llevar por la bebida, pero seguía siendo una persona sin hogar. Después de sentarse un rato en el banco, Andrés fue a barrer. Al menos por ello, le pagaban lo suficiente para que no se muriera de hambre. A menudo pensaba que algún día volvería a ser rico, y entonces, Aleida seguramente se arrepentiría de lo que había hecho. Para Andrés todo era una locura. No entendía por qué la gente era tan mala y grosera. Volvió a recordar un incidente reciente cuando estaba barriendo la calle. Y un joven pasó y tiró una bolsa de basura, justo al lado de Andrés, dejándole claro que a ti te pagan por esto, y es tu responsabilidad limpiar. A veces Andrés se sentía avergonzado. Es que él también solía ignorar a la gente humilde. Caminaba con la cabeza alta, y no le interesaba a nadie. Pero justo después de tocar el fondo, el hombre vio la vida de una manera completamente diferente. Curiosamente, desde que se había convertido en un indigente, por fin había empezado a fijarse en las pequeñas cosas que ocurrían a su alrededor. Andrés movía la escoba pensativo. Solía empezar a limpiar por la mañana, cuando todavía no había mucha gente en la calle. Estaba muy avergonzado de a qué se dedicaba. Más de una vez Andrés imaginó toparse con alguien que conocía. Estos pensamientos le hacían sentirse mal. Después de un día de trabajo, volvía a su sótano, donde ni siquiera había luz. Menos mal que era verano y no era tan malo. Pero, ¿qué haría en invierno? Andrés no tenía parientes a los que pudiera pedir ayuda. Y sus amigos habían desaparecido, así como su dinero. Probablemente no eran amigos de verdad. Muchas veces Andrés se despertaba sudando frío. Soñaba con el pasado cuando todo le iba bien. Pero en cuanto se despertaba, veía las paredes destartanadas a su alrededor. El hombre siempre estaba de mal humor. ¿Cómo se le había ocurrido enamorarse de una mujer como Aleida? Ella lo traicionó sin pensarlo 2 veces. Hace un mes que Andrés vive en el sótano y trabaja como barredor. Este día ha recibido su primer sueldo. Hasta se ha reído internamente de la cantidad de dinero que le han dado. Solía dejar más propinas en los restaurantes de lujo que todo este sueldazo. Y fue a la tienda. Tenía mucha hambre. Durante el camino, Andrés pensó que algún día tendría suerte. No podía acabar así, ¿cierto? Así que cada vez que iba a la tienda, compraba lotería. Siempre con la esperanza de ganar y recuperar su vida. Pero nunca había tenido suerte. Mientras Andrés iba a la tienda, recordó incluso una ocasión en la que una mañana, mientras barría, encontró algo de dinero. Y en lugar de comprarse algo de comida, lo utilizó para comprar lotería, que por supuesto no le tocó. Andrés en general era un hombre que se dejaba llevar fácilmente y que no siempre podía parar a tiempo. ¿Cuánto dinero se había dejado entonces en Miami cuando él y su mujer se fueron de vacaciones? Ahora sí que le vendría bien ese dinero. Lástima que entonces se sintiera demasiado seguro de que su vida nunca cambiaría tan drásticamente. Después de comprar comida y un par de billetes de lotería, Andrés se dirigía a su casa. Cuando se acercaba al sótano de su edificio, vio a una mujer llorando en la entrada. Andrés dejó las bolsas en el banco y se acercó a ella. ¿Por qué lloras? Andrés, ¿eres tú? Dijo ella entre lágrimas. El hombre miró atentamente a la mujer que lloraba y la reconoció como Irene, su antigua compañera de colegio. Había cambiado mucho, desde luego. Oh, ¿cuántos años habían pasado? ¿Irene? ¿Eres tú? Ni siquiera te reconocí. Andrés, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué te ves así? Bueno, primero dime por qué lloras y qué te pasa.
Mi hijo se siente mal, y ahora estoy esperando una ambulancia que no sé cuándo va a venir. ¿Tu hijo está enfermo? ¿De qué está enfermo? Sí, tiene toda la lista de diagnósticos. Estoy tan cansada, no te lo imaginas. Lo siento mucho. ¿No hay nada que puedas hacer? Nada. No sé qué esperar cada día. Necesita una cirugía muy costosa. ¿Pero de dónde voy a sacar tanto dinero? Andrés estuvo mucho tiempo con Irene hablando de su hijo, hasta que llegó la ambulancia. Entonces Irene se fue con los médicos. Andrés cogió su bolso y se fue al sótano. Estaba muy feliz de haberse encontrado con su compañera de colegio, a la que hacía tanto tiempo que no veía. Por supuesto sintió pena por el hijo de Irene, y no supo cómo ayudarle, ya que ahora no tenía nada. Durante la conversación, Andrés tuvo tiempo de contarle a Irene lo que le había pasado y dónde vivía ahora. Esa noche llamaron a la puerta de su sótano, y Andrés se sorprendió mucho. Nunca había recibido visitas. Abrió la puerta y vio a su compañera de colegio. Andrés, soy yo. Y aquí estoy para invitarte a tomar el té conmigo. ¿Para qué te vas a quedar en este sótano helado? Pues, si no te incomodo. Claro que no me incomodas. Vamos a mi apartamento a tomar el té. Te presentaré a mi hijo. Me alegro de haberte encontrado. Andrés estaba muy sorprendido, pero en realidad no tenía nada que hacer por las tardes en su sótano, así que aceptó inmediatamente ir a visitar a su antigua compañera. Al entrar en su apartamento se quedó un poco atónito. El apartamento era muy humilde, solo tenía lo estrictamente necesario para vivir. Nada de lujos ni de estética. Irene había dicho que todo ahora era muy caro, por lo que estaba vendiendo lo que le quedaba de su abuela. De otra manera, no podía permitirse todos esos gastos. Irene llevó inmediatamente a Andrés a la habitación con su hijo Nicolás. Se presentaron. El chico tenía al parecer unos 15 años. Era bastante listo, aunque estaba muy débil. Miraba a Andrés de una manera que le daban ganas de llorar. Parecía dejar que todo el dolor y la preocupación pasaran a través de él en ese momento. Andrés lo miraba y sentía mucha pena por el chico. Sobre todo sintió no poder hacer nada para ayudarle. Después, Irene y él tomaban el té y hablaban de la vida. Irene, esto puede ser una pregunta tonta, pero ¿dónde está el padre de Nicolás? Nos dejó tan pronto como se enteró de lo del hijo. ¿Qué clase de hombre es? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Y no sabes dónde está o qué está haciendo? Pues, yo sí sé dónde está. Está curando su decepción con su nueva compañera sentimental. Entiendo. Así que es inútil como yo, ¿cierto? Yo no diría que eres inútil. Estás trabajando, y él está bajando sin preocupaciones. Las cosas no son como parecen. Ni siquiera tengo vivienda propia. Vivo en el sótano como un perro. Andrés suspiró con pesadez. La velada pasó volando y pronto el hombre volvió a su sótano. Se sentía sereno y de buen humor ahora que podía comunicarse con Irene, una chica de su colegio que una vez le había gustado mucho. Recordaba que le había escrito cartas de amor, y que, en aquel momento, ella no le prestaba la más mínima atención. Andrés se sentía mal cada vez que recordaba la cara de aquel chico, en cuyos ojos aún había esperanza de que todo saliera bien. Era una pena que Andrés no pudiera ayudarle de ninguna manera. Ahora veía a menudo a Irene en la calle. Ella vivía en el edificio donde estaba su sótano. Andrés hablaba con ella y la consolaba constantemente. Le decía que todo saldría bien, aunque era muy consciente de que los milagros rara vez ocurren. Sin embargo, hay que tener fe y sucederá. Pero el tiempo pasaba volando.
Y el hombre seguía comprando un billete de lotería cada vez con su sueldo. Sabía que probablemente nunca ganaría, pero así se sentía mucho más tranquilo. Un día, sin embargo, la suerte se puso de su lado. Llegó un mensaje de texto a su viejo teléfono básico, que decía que el billete número tal y tal había ganado una suma millonaria. Andrés probablemente nunca olvidaría aquel día. Estaba acostado en su viejo colchón cuando llegó el mensaje. Era difícil imaginar lo feliz que estaba. Sintió un cortocircuito en la cabeza y quiso gritar a toda la calle que se había producido un verdadero milagro. Al día siguiente, el hombre corrió a la dirección que le había dictado la asesora de la lotería. Andrés estaba decidido a que su vida cambiaría para siempre. Al cabo de un rato tenía su dinero en las manos. Salió de la oficina de la lotería y se dirigió a su sótano. Le temblaban las manos de alegría, y estaba tan contento que no sabía cómo comportarse. Sentía que todo el mundo le miraba. Durante todo el camino, Andrés estuvo planeando en qué gastar su dinero. Tenía muchas ideas, pero lo ganado no le alcanzaba para todo. Tenía todo tipo de sueños. Se acercó a su edificio y vio a Irene paseando con su hijo. El chico tenía 15 años, pero solo podía pasear con su madre, porque podía tener un ataque en cualquier momento. Necesitaba supervisión constante. Menos mal que el adolescente era consciente de ello. «Hola, Irene». «Hola. ¿Por qué estás tan feliz? No vas a creer lo que me pasó. Dímelo primero y luego pensaré si creerte o no. Acabo de ganar un dineral en la lotería». «Oh, vaya. Creía que eso solo pasaba en los cuentos de hadas. No conozco a una sola persona que pueda contar algo parecido. Irene, ¿sabes? Ahora puedo vivir como una persona normal. Ya no tendré que vivir en el sótano. Estoy muy feliz por ti». «Bien, Irene. Me voy a mi sótano. Tengo que pensar cómo invertir este dinero», dijo Andrés alegremente y echó a correr hacia el sótano. «¿Nos vemos?» «Sí, claro». Andrés se fue, e Irene y Nicolás se quedaron en la calle. Todo el paseo de Nicolás consistía en sentarse en el banco y observar a los otros chicos, que, de vez en cuando, se colgaban de la barra y se subían a los árboles. No se le permitía esfuerzo físico, así que se limitaba a observar. Sin embargo, más de una vez se sorprendió a sí mismo, pensando que a él también le gustaría trepar el árbol más alto. Pero no podía hacerlo. Andrés estaba acostado en su colchón y se preguntaba cómo podría invertir mejor su dinero. Al principio quiso montar su propio negocio. Pero, ¿qué era esta cantidad de dinero? ¿Acaso sería suficiente para, montar un gran negocio? Entonces pensó en comprarse una vivienda. Sin embargo, la vivienda en la capital era tan cara que este dinero no bastaría ni para la habitación más pequeña. El hombre se quedó largo rato pensando. Al día siguiente, cuando salió a barrer la calle, volvió a ver a Irene. Estaba en la entrada llorando, esperando de nuevo a la ambulancia. «Irene, ¿un ataque otra vez?» «Sí, otra vez. Estoy esperando al médico». La mujer suspiró pesadamente. Andrés se quedó un rato al lado de Irene. Luego se dio la vuelta y se fue al sótano. Al cabo de un rato volvió con un pequeño paquete y se lo entregó a la mujer. «Toma. Es dinero suficiente para la cirugía. Nico tiene que estar sano, porque le queda toda la vida por delante». «Andrés, ¿estás loco? Jamás aceptaré tanto dinero de ti. Lo harás. Tienes un hijo que salvar». «Bueno, ¿y tú? Siempre has soñado con recuperar tu vida pasada, ¿verdad?» «Tengo que vivir en el presente y dejar el pasado. Si vuelvo a la vida rica, no podré vivir como antes».
La vida real está aquí y ahora. Debes vivir la emoción del presente. Irene cogió el paquete y se lo apretó contra el pecho. Se sintió tan agradecida con Andrés que no había palabras para describirlo. Andrés, pero ¿cómo te lo puedo pagar? No necesito nada. Lo único que me importa es que Nicolás esté sano. ¡Qué hombre tan maravilloso eres! No te preocupes, te lo devolveremos. Andrés sonrió y se fue a su sótano. Sentía tan serenidad en el alma que probablemente nunca había experimentado nada igual en su vida. No en vano se decía que hay que hacer las cosas buenas para al menos complacer tu alma. Unos días después, Irene y Nicolás se fueron al hospital. Andrés estaba muy contento de ayudar al chico y lo esperaba con impaciencia. Un tiempo después, regresaron a la ciudad. La cirugía había sido un éxito y el chico ahora vivía como un adolescente normal. Irene no podía dejar de darle las gracias a Andrés. Se daba cuenta de que era un hombre muy bondadoso. Había dado lo último de sí para salvar al hijo ajeno. El tiempo seguía volando. Andrés seguía comprando lotería. Sin embargo, ya no le tocó. Consiguió un trabajo mejor e incluso un alquiler mejor. Ahora alquilaba un apartamento y trabajaba. La vida iba mejorando poco a poco. A Irene y Nicolás los veía muy poco, porque vivían en la otra parte de la ciudad. Por supuesto se llamaban de vez en cuando. Irene intentaba constantemente darle al menos algo de dinero para saldar su deuda. Aunque, según Andrés, no le debía nada. Andrés incluso tenía miedo de responderle por teléfono, sabiendo que le diría que quería darle dinero. No necesitaba nada. Lo principal era que Nicolás estuviera sano. Es que se había encariñado mucho con este muchacho. Pasó otro año, y durante ese año Andrés e Irene perdieron el contacto. Un día Andrés incluso fue a visitarlos, pero resultó que Irene había vendido su apartamento y se había ido a alguna parte. La mujer encontró la manera de darle una parte del dinero a Andrés. Lo transfirió a su cuenta bancaria, pero Andrés no lo utilizó. Seguía allí intacto. El hombre había venido a buscar a Irene por una razón. Quería devolverle el dinero, porque estaba harto de decirle que no le debía nada. Sin embargo, ahora ni siquiera sabía dónde vivían. Se sentía muy triste, como si hubiera perdido una parte de sí mismo. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué se fueron? Había tantas preguntas y tan pocas respuestas. El hombre iba a casa, pensando en su vida. ¿Por qué no le dijo a Irene que para él era algo más que una compañera del colegio? Estaba claro que ella era algo más que eso. Andrés volvió a su vacío apartamento. Extrañamente, en todo este tiempo ni siquiera había conocido a una mujer que pudiera gustarle. Todas, en conjunto, se parecían mucho a Aleida, que una vez le había engañado. Irene era otra cosa, estaba constantemente en su mente. Irene le había gustado desde el colegio. Lástima que no se lo hubiera contado a tiempo. Se preguntaba cómo habrían ido las cosas en este caso. El hombre fue a ducharse y luego preparó la cena. Era lo mismo de siempre, nada nuevo. Y así seguía toda una eternidad. A veces estos pensamientos le deprimían. Se preguntaba por qué Aleida no le había dado un hijo. Al menos habría alguien en este mundo que le quisiera de verdad. Pero no, Aleida no tenía ningún afán. Es que desde el primer día había sabido que lo único que quería de Andrés era dinero y nada más. Qué equivocado había estado con ella. Bueno, ya era inútil seguir masticando estos pensamientos. Todo es cosa del pasado, y no se puede volver al pasado, por mucho que se quiera. ¿Podría Aleida haber cambiado? Tal vez sí, pero no lo necesitaba.
Sabía exactamente lo que quería de la vida. A veces Andrés se preocupaba dónde estaba Aleida y cómo vivía. Sin embargo, no sabían nada de ella y no le quedaban conocidos en común que supieran algo de ella. Algunos decían que se había ido al extranjero, otros que seguía en el país y que se había vuelto a casar con otro hombre de negocios. No, él ya no la quería, simplemente no podía perdonarle todo lo que le había hecho. Sin embargo, debería haberlo hecho hace mucho tiempo. No se podía vivir con semejante carga en el corazón. El día de Andrés estaba programado: ir a trabajar por la mañana, preparar la cena por la noche y leer los periódicos del día. La vida ordinaria de un hombre soltero. Hizo nuevos amigos en el trabajo, y entre ellos había incluso una mujer que tenía sentimientos por él. Todos lo sabían, solo que Andrés no lo necesitaba. Estaba acostumbrado a vivir solo y parecía que nunca compartiría su vida con nadie. Un día estaba viendo la televisión y se encontró con una noticia en la que buscaban a personas perdidas. Por alguna razón, hoy decidió no cambiar el programa. El noticiero quedó en segundo plano y él siguió a lo suyo. Se sorprendió mucho cuando oyó su nombre. El hombre incluso dirigió su mirada a la pantalla del televisor. Un millonario llamado Nicolás buscaba a Andrés. El hombre se quedó un poco confuso, y entonces pensó que el único Nicolás que conocía era el hijo de Irene. El hombre fue rápidamente por un bolígrafo y un papel, y anotó el número de teléfono del programa. Y luego llamó. Tenía razón, era a él a quien buscaba Nicolás. Al día siguiente consiguió llamar al propio Nicolás. Se encontraron en un café de la ciudad. Andrés llegó a las 2 de la tarde y vio llegar a Nico. Estaba tan crecido. No se parecía en nada al muchacho que había conocido. Era todo un hombre grande y fuerte, con los ojos de Irene. «Buenas tardes, Andrés. Si supieras cuánto tiempo llevo buscándolo», dijo Nicolás. «Nico, yo no desaparecí. Fueron ustedes que se marcharon a alguna parte. Es una larga historia. Lo importante es que ahora lo hemos encontrado. Lo importante es que me digas dónde está Irene y cómo está». «No le diré nada. Ahora iremos a verla y podrá preguntárselo usted mismo». Subieron al lujoso automóvil de Nicolás y fueron a ver a Irene. «Nico, ¿de dónde has sacado un auto así? Y además, ¿cómo te hiciste rico?» «Sabe, siempre he recordado las palabras que una vez me dijo. ¿Recuerda que me dijo que nunca hay que rendirse? Aunque sientas que vas a perder, tienes que luchar hasta el final. Así que luché. Mi madre y yo vendimos el apartamento y decidimos que íbamos a arriesgarlo todo. Abrimos un pequeño negocio y ahora está dando muy buen dinero. Me alegro de que nos arriesgamos». «Nico, qué listo eres. Sabes, estoy orgulloso de ti». «Gracias, don Andrés. Sabe, mi madre no le transfirió todo el dinero. Todavía recuerdo cómo me ayudó. Quiero darle la parte que falta». No quiero eso. ¿Cuántas veces se lo he dicho a tu madre? Y te lo vuelvo a decir. No me debes nada. Estoy cansado de decírtelo». Nicolás volvió a mirar a Andrés y sonrió. No hablaron de otra cosa mientras se dirigían a la elegante mansión. En la entrada les daba la bienvenida a Irene, que llevaba un vestido rojo vivo y un sombrero blanco. Andrés se sorprendió al ver que estaba aún más guapa desde su último encuentro. «Irene, ¿cómo te he extrañado?», dijo Andrés y abrazó a Irene. «Ay, Andrés, si supieras cuánto yo te he extrañado». Nicolás se quedó al lado y miró lo feliz que estaba su madre, que por fin había localizado a su compañero de colegio. Entraron en casa y Nicolás se fue a trabajar. El hombre y la mujer hablaron durante mucho tiempo.
Irene le confesó que le había extrañado tanto que no tenía ni idea de cómo sería su primer encuentro. «¿Sabes, Irene? He estado pensando. Probablemente todavía me gustas. Me gustas tanto como me gustabas en el colegio. Ni siquiera veo a otras mujeres. Solo pienso en ti todo el tiempo». Estas palabras hicieron enrujecer las mejillas de Irene. Miró fijamente a Andrés y supo que él también le gustaba. No quiso ocultarlo más. «Irene, quiero decirte que te he extrañado mucho. También a Nicolás. Siento que se han convertido en lo más parecido a una familia que tengo en el mundo. No tengo a nadie más que a ustedes». Irene se acercó un poco más a Andrés y le besó en los labios. Un giro que él no se esperaba. Sin embargo, le gustó mucho. Desde entonces Andrés e Irene empezaron a salir. El hombre era muy consciente de que Irene debía de estar destinada a él. Había sido tan feliz con ella. Por fin pudo dejar atrás el pasado y olvidar lo que Aleida le había hecho. Nicolás estaba muy contento de que, por fin, su madre había encontrado la felicidad. Se merecía algo mejor, pues había pasado por una vida que no se le desearía ni a un enemigo. Hoy, Irene y Andrés han acudido de la mano a la boda de Nicolás. Por fin el joven hombre podía encontrar a la chica adecuada con la cual ser feliz. Andrés se alegró tanto por el joven como si fuera su hijo. Bueno, en cualquier caso ya lo llamaba como si fuera suyo. Se conocían desde hacía mucho tiempo, y Andrés se sentía muy unido a él. Irene, mirando a Andrés, se alegró de que las cosas hubieran salido así. Es que si Andrés no se hubiera quedado sin hogar, probablemente ni siquiera lo habrían encontrado. El hombre nunca iba a la reunión del colegio porque no tenía tiempo. Y en general, nunca se interesó por la vida de sus compañeros. Menos mal que todo tuvo un final feliz. Por cierto, hace poco Andrés ha vuelto a montar su propio negocio. Poco a poco intenta reconstruir todo lo que tenía antes de conocer a Aleida. Y Somoza ahora era su antigua compañera de clase. Lo principal que Andrés ha aprendido en la vida es que no todo lo que brilla es oro, y que hay que hacer el bien. Seguro que vuelve, y a veces hasta se multiplica.